En esta escena, hermanos, tenemos aquí al Señor Jesucristo con sus discípulos. Solamente eran sus 12 discípulos. Pero curioso el caso, tenemos aquí también a Judas. Judas era también uno de sus discípulos, pero todos sabemos que Judas no era una persona que había confiado en Cristo como su Salvador. Ese no es el punto, pero el punto es interesante. Judas estuvo ahí presente también en la cena del Señor. Este hecho lo encontramos también en el libro de Marcos, en Lucas y Juan, en los 4 evangelios. Y el hecho de que los 4 evangelios relaten este evento nos da la importancia de vida. Es muy importante, no solamente porque lo mencionó Mateo, pero imagínate, lo menciona Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Y esto, hermanos, nos está diciendo que este evento fue de mucha importancia. También en 1 Corintios se vuelve a mencionar, el apóstol Pablo hace alusión a este evento allá en 1 Corintios capítulo 11. Por cierto, 1 Corintios más fue una epístola escrita para una iglesia que tenía serios problemas de inmoralidad, y había pleitos, y otro de los problemas que tenían también era, hermano, una irregularidad, una irreverencia cuando se celebraba esta ordenanza de la Cena del Señor. Y el apóstol Pablo escribiendo estas cuestiones aquí. Dice en 1 Corintios, versículo 23 del capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí vemos también otra vez, hermanos, la importancia de esto. Ahora, es algo interesante. ¿Cuál es el propósito de esto? Yo creo que, hermanos, es claro que todo esto tiene un carácter conmemorativo, es decir, un carácter para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Hermano, uno tiene que tener esto en mente. Esto se hace, hermanos, para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues que Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y esto, hermanos, representa lo que el Señor Jesucristo hizo, que entregó su cuerpo y entregó su carne. Entonces, todo esto tiene un carácter conmemorativo. Yo, por ejemplo, mi esposa ahorita está de viaje. Ella es originaria del estado de Alabama, en Estados Unidos. Entonces ella salió para allá. Ahora, yo amo a mi esposa y la quiero mucho. Y, hombre, me siento a veces solo porque estoy acá, pero yo en mi teléfono tengo una fotografía de ella. Entonces cada vez que quiero recordarme, o cada vez que agarro mi teléfono, ahí está la fotografía de ella. No es ella, pero ya esa fotografía me recuerda a mi esposa. También en mi cartera yo tengo una fotografía pequeñita de ella. La primera cosa que yo abro al abrir mi cartera es una fotografía de ella. O la fotografía no es ella, pero es una representación, hermano, de quién es ella. Es la persona a quien yo amo. Y entonces la Cena del Señor, hermanos, tiene propósito de recordarnos la muerte del Señor. Eso es lo que dice aquí. Dice, el Señor dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después dice, tomad la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Entonces tenemos que recordar, hermanos, cuando hacemos la Santa Cena, o más bien dicho, la Cena del Señor, la Cena del Señor, que esto es un hecho con un carácter conmemorativo. El cuerpo del Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Yo creo que todos conocemos esto. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 17. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y me gusta el versículo 18, dice, nadie me quita la vida, pero nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverlo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Señor Jesucristo entregó su vida, entregó su cuerpo. También hay otro versículo, hermanos, que nos dice que la sangre de Jesucristo es lo que fue derramado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. El versículo que yo leí allá en Mateo, el Señor Jesucristo dijo que la sangre representaba, me habían dicho, el vino de la copa representaba la sangre que el Señor Jesucristo estaba derramando. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Después dice, para remisión de los pecados. Esto es bien importante, que la sangre de Cristo es o fue derramada para remisión de los pecados. Efesios capítulo 1 dice también de esta que la palabra de Dios nos está diciendo que en la sangre de Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. Efesios 1:7. También dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Hay otro pasaje que habla acerca de la sangre. En el versículo 14 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, hermanos? Porque es bien importante. Y mire, voy a hacer un paréntesis aquí, yo sé que este no es el tema, pero si usted tiene una traducción diferente a la Reina Valera, muy probablemente usted no va a encontrar estos versículos como yo los leí, porque en muchas versiones nuevas han omitido la palabra sangre. Y eso es muy importante, ¿no? Tiene usted que tener mucho cuidado con la versión que usted usa. Yo creo que la mejor versión que hay es la Biblia Reina Valera, y la versión 1960 es por excelencia la que siempre se ha usado, hermanos, en los últimos años en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que es a través de la sangre de Cristo que fue derramada que se nos da perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos, hermanos míos, la cena o la cena del Señor, estamos, hermanos míos, conmemorando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Un evento, hermanos, de suma importancia para el pueblo cristiano. Por eso, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos lo mencionó en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe usted que me está escuchando que Cristo murió por usted? Muchas veces, hermanos, pasamos tiempo en nuestra vida y se nos olvidan estas cosas. Se nos olvida hacer un momento de reflexión y detenernos un momento y pensar, hermanos, lo que el Señor Jesucristo pasó, el martirio que Él sufrió, la agonía, hermanos, que Él sufrió en la cruz del Calvario, el dolor que Él sintió, y todo eso lo hizo por nosotros. Entonces, cuando hacemos la cena del Señor, estamos conmemorando lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso esto es de mucha importancia. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están presentes? Y antes de llegar al punto que quiero hablar acerca de los participantes y el método, quiero hablar acerca de los elementos que están presentes en la cena del Señor. Recuerde que allá en Mateo 26 estábamos hablando de una cena, una cena completa. Era la Pascua, en realidad era la Pascua, hermanos, y la Pascua en el pueblo judío se celebraba, hermanos, con una fiesta. Tenían carnes, tenían pan, tenían esto y tenían el otro. Pero dentro de esa cena tan grande había, hermanos, algo solemne, algo aparte, y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo ahí con sus discípulos.
¿okay? Que miren, vamos a hacer una pausa aquí y quiero decirles esto, que mi cuerpo va a ser entregado y también mi sangre va a ser derramada. Y esta copa va a simbolizar mi sangre y este pan va a simbolizar mi cuerpo. Y yo quiero que ustedes hagan esto en memoria de mí. Entonces, por eso es bien importante estos elementos, hermanos. Que sí, podemos hacer una fiesta, podemos hacer comida, traer, no sé, qué será, tacos de chicharrón, carnitas, barbacoa, birria o lo que sea. Pero, hacer una pausa en algo muy solemne, muy sagrado para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es que estos elementos que voy a mencionar son elementales. Uno es el pan sin levadura. Dice la Biblia aquí en 1 Corintios 11, en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, este pan, hermanos, es un pan especial, no es un pan, hermanos, común y corriente como el que nosotros compramos en la tienda, ¿verdad? Así, con pan con bastante masita. No, era un pan especial que el pueblo judío preparaba. Dice la palabra de Dios, si usted recuerda allá en Mateo 26, y voy a leer solamente para corroborar este punto, mire, dice Mateo 26 en el versículo 17, dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Entonces, el pan del que estamos hablando ahí en la cena del Señor era un pan específico, hermanos, que no tenía levadura. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, el pan que se está usando ahí era un pan sin levadura. Y esto es, hermanos, porque en la Biblia, en la mayoría de los casos, la levadura tenía una connotación negativa y era un símbolo de pecado, ¿verdad? Era un símbolo de pecado. En Éxodo capítulo 12, cuando encontramos la historia de la primera Pascua, se les dio instrucciones específicas y se les dijo que tenían que sacar la levadura de sus casas, porque, hermanos, no hay pecado en el cuerpo de Cristo, o no hubo ningún pecado en el cuerpo de Cristo, ninguno. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, el hecho de que la levadura tiene una connotación negativa, es decir, era un representante del pecado, nos indica, hermanos, que debe estar ausente de este elemento del pan. Tiene que ser un pan sin levadura. Los judíos tienen un pan que es como una galleta dura que dicen matzos, ¿ok? Matzos o algo así. No estoy seguro. Pero el punto es que es como una galleta dura, porque, hermanos, no se infló el pan porque no tenía una levadura. Mi esposa hace pan de vez en cuando aquí en la casa y ella lo hornea y entonces pone un poquitito de levadura, ¿okay?, a la masa y la deja ahí reposar un momento. Y hermanos, es increíble cómo esa cosa se infla hasta determinado tiempo y entonces se dice ya está suficientemente inflada, ahora va para el horno. Porque, hermanos, la levadura es una bacteria en realidad que hace que se hinche toda esta masa. Y, hermanos, por eso es que el elemento del pan debe ser sin levadura. No hay pecado en el cuerpo de Cristo. También el vino, hermanos. El vino, por cierto, hermanos, y aquí quiero hacer otro paréntesis, en la Biblia es el jugo puro de la uva. El jugo puro de la uva. Y esto simboliza la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, ya lo hemos visto. Ahora, hay mucha gente, hermanos, que creen que el vino, y hermanos, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero si usted cree que yo estoy mal, ok, bueno, pues entonces corríjame. Pero mire, el vino, hermanos, en la Biblia estamos hablando de jugo de uva. De hecho, la palabra vino en el idioma significa jugo de uva. Es hasta ahora, en los últimos años, que se ha transformado la definición de vino a meterse otra definición como el alcohol. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? De que como no había, hermanos, una palabra para diferenciar el jugo de uva con el vino fermentado,
tenemos que tener mucho cuidado